Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Acá estamos un día más en los devocionales de Saeta Jole y estamos aquí también en los días primeros del año 2024, agradeciendo por supuesto a Dios de lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en estos devocionales Él sea el que esté con nosotros y nos enseñe, nos aconseje y nos muestre por medio de su palabra lo que quiere cada día para nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en este tiempo, agradeciendo siempre, Padre Celestial, por su amor, su bondad, su misericordia, porque encontramos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted ha sido, Señor mi Dios, muy bueno. Gracias damos, Padre Celestial, porque usted nos tiene reunidos, Señor mi Dios, en este lugar, agradeciendo, proveyendo, Señor mi Dios, siempre de ese consejo, Señor mi Dios, para nuestras vidas. Nos vas edificando, Padre Santo, Señor mi Dios, para que seamos mejores que el día anterior. Gracias, Señor mi Dios, por revelar en estos pequeñitos, Señor mi Dios, por medio de su palabra, Señor mi Dios, lo que es necesario. Gracias por mostrarnos, Señor mi Dios, que por medio de su palabra nosotros aprendemos, nosotros nos alineamos, nosotros recibimos de tu parte, Padre del cielo, lo necesario. Es por eso que queremos, Señor mi Dios, cada vez, Señor mi Dios, que tenemos nuestros devocionales, tenerlos, Señor mi Dios, con una disposición de siervo, una disposición de poder abrir nuestros corazones y poder atesorar, Señor mi Dios, nuestras vidas. Esta es su palabra, poder atarla, Señor mi Dios, porque es necesario que su palabra no se vaya de nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nos ha enseñado a permanecer. Gracias, Padre del cielo, Señor mío, porque usted ha sido bueno. Ayúdanos, Padre celestial, Señor mi Dios, en este tiempo que usted nos ha entregado, Señor mi Dios, donde queremos, Señor mi Dios, avanzar a esa esperanza maravillosa, Señor mi Dios, que en tu reino. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nos ha abierto las puertas, Señor mi Dios, a este reino maravilloso y hemos ya gozado de los privilegios, Señor mi Dios, de la salvación. Ayúdanos, Señor mi Dios, a permanecer, Señor mi Dios, en tu santidad. Ayúdanos, Señor mi Dios, a permanecer, Señor mi Dios, demostrando que existe una nueva naturaleza en nuestra vida. Gracias, Señor mi Dios, porque usted pone amor, Señor mi Dios, pone gozo, pone paz, Señor mi Dios, se manifiesta en nuestra vida y queremos, Señor mi Dios, que cada día sea así. Que no afloren, Señor mi Dios, en nuestras vidas, ese viejo hombre, Señor mi Dios, esa vieja mujer que hemos dejado atrás. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que a pesar de esta corriente fuerte que llevamos, Señor mi Dios, como naturaleza humana. Tenga, Señor mi Dios, en nuestra vida, en nuestro despertar, Señor mi Dios, una intención, Señor mi Dios, de servirte cada día. Gracias damos, Papito del cielo, Señor mi Dios, porque usted ha sido muy bueno. Entregamos este tiempo rogando que usted nos llene de gracia, de sabiduría, reconociéndonos, Señor mi Dios, que sin usted no podríamos. Somos insuficientes, es por eso que pedimos perdón. Pero queremos, Señor mi Dios, en esta mañana, que usted sea llenándonos de su Espíritu Santo, que su palabra sea, Señor mi Dios, hablándonos y que podamos, Señor mi Dios, atesorar en ella, en nuestras vidas. Gracias, Señor mi Dios, y presentamos este tiempo, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Jesucristo amado, nuestro fiel Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga resplandecer siempre su rostro en nuestra vida. Vamos a el versículo de este día que se encuentra en el libro de Isaías, un libro profético, un libro muy hermoso. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. En el libro de Isaías capítulo 55 y nos vamos a ir al versículo 11 específicamente y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envié, para lo que Dios la envió. Entonces, que el Señor nos bendiga a nosotros. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso es entender y comprender que Dios tiene propósitos en nuestras vidas y que su palabra no es algo en vano. Es algo que a veces puede resultar silencioso, pero es algo poderoso. La palabra del Señor, si nosotros mantenemos la palabra del Señor cerrada todo el día, va a ser silencioso. Pero cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, es poderosa en nuestra vida. Cuando nosotros vamos al refugio santo, vamos a los templos a reunirnos y nos congregamos, tiene un fin maravilloso, que es escuchar el mensaje del Señor, escudriñar la palabra de Dios, buscar devocionales diarios, congregarnos en armonía, buscar y escudriñar de la palabra del Señor. Qué maravillosa oportunidad tenemos nosotros, que tenemos la dicha de poder tener una palabra de Dios, una Biblia, un mensajero de parte de Dios directo. Él es la palabra del Señor. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Será prosperada en aquello para lo que envió Dios. Qué hermoso. La palabra de Dios tiene un poder transformador en la vida interior de nosotros, de lo que recibimos, que en su momento, cierto, va a ser reflejado. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas en nuestras congregaciones que dicen, es que yo escucho y que se me va? Y es porque muchas veces la palabra del Señor para todos nos es revelada. Hay que permanecer, hay que ser constante, hay que instar en nuestras vidas, pedirle al Señor. Cuando llegamos a la casa de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pedimos al Señor? Que Él nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que lo que recibamos lo atesoremos como algo preciado. Si vamos a la casa de Dios a mirar al hombre, estamos equivocados. Vamos a estar equivocados. Entonces, lo que el Señor nos demanda en esta mañana es que cuando nosotros vamos y recibamos de la palabra del Señor, sea algo maravilloso, que podamos atesorarlo en nuestra vida. La palabra de Dios tiene ese poder transformador porque no es cualquiera palabra, no es emanada de cualquier hombre, viene directa de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este tiempo, de esta mañana, de este devocional? Entender que el crecimiento del Evangelio desde un pequeño comienzo, ¿cierto? Hasta una fuerza imparable, nosotros lo vemos en la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos que ese crecimiento, inclusive escuchamos la palabra del Señor que dice que la fe está por el oír palabra de Dios. Entonces ahí, cuando nosotros oímos, va a haber un crecimiento en nosotros. Tiene que desarrollarse este crecimiento de nosotros como cristianos, nosotros como evangelistas, porque nuestro mandado está, ¿cierto?, de ir y presentar y pregonar el Evangelio de Jesús. Y eso nos capacita, eso nos lleva a tener un propósito visionario de lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Debemos valorar el poder de la palabra del Señor en la transformación que tiene en las personas, porque lo ha tenido en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Si nosotros vemos la palabra del Señor como un simple mensaje, o una simple emoción que nos hace a veces reflexionar en nuestras vidas, nos hace llorar inclusive, y no nos transforma, o sea, estamos equivocados. Debemos valorar el poder que tiene la palabra, porque no es nuestra, es del Señor y puede llegar a transformar. Debe influenciar las vidas nuestras, las vidas de los que están a nuestro lado.
Alrededor están, muchas veces nosotros estamos esparciendo este evangelio, estamos esparciendo esta palabra, este mensaje que llegó un día a nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios por ella. Que el Señor nos bendiga. Miren, hay una lectura bíblica en el libro de Mateo donde Jesús directamente nos habla por medio de parábolas. Y se las voy a compartir para que usted vea lo importante que tiene el leer la palabra del Señor, lo importante que es. Miren, el día en que Mateo, capítulo 13, versículo 31, dice, cuando Jesús nos hablaba por medio de parábolas, un lenguaje sencillísimo. Dice, los judíos estaban acostumbrados a hablar de esa manera, así que ellos entendían. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, dice aquí la palabra del Señor, es más pequeña que todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí viene otra parábola. Otra parábola dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces está hablando, dice, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado, que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no habla. Él no hablaba para que se cumpliese dicho por el profeta cuando dijo, y aquí viene nuestro versículo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús vino a mostrarnos el camino, porque dice la palabra del Señor que es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y dice inclusive, nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos. Dice aquí en Corintios, ya nos vamos a Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Él que nos vino a mostrar que el reino de Dios es semejante a... Qué maravilloso. Qué maravilloso es comprender que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Yo soy justa, he sido justificada por Cristo. Usted es justificada por Cristo. Somos justificadas por el Señor. Y eso nos da una hermosa oportunidad de que este cielo se nos acerca, que este reino de los cielos es nuestro, sí, permanecemos fiel, por supuesto. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿No sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erráis, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. No da una lista inmemoriable, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso, qué lindo es entender que Dios, por medio de estas narraciones de parábola, emplea elementos de la vida cotidiana, como la levadura, como el grano de mostaza. Que el Señor nos bendiga. Hoy día la palabra del Señor tiene que ser para nosotros algo cotidiano. Como dice el versículo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Nosotros debemos entregar la palabra del Señor porque tiene que transformar, la palabra transforma al hombre. Debemos ser de influencia para los demás. Que el Señor nos bendiga a nosotros. El reino de Dios
es algo quizás sencillo de entender como lo manifestaba Jesús por medio de su palabra, pero tiene un poder transformador para el mundo. En algunas ocasiones, ¿cierto? Los discípulos mismos debían haberse sentido desalentados, porque inclusive ellos se cuestionaban por qué Jesús les llamaba, si eran tan insuficientes, si inclusive vemos la historia de Pedro, cuando se arrodilló, cuando se cayó al suelo, dándose cuenta de que estaba al frente del Mesías, al que tanto esperaban y anhelaban. Que el Señor nos bendiga a nosotros y nosotros tenemos esa hermosa oportunidad. ¿Cuántas veces nos tiramos al suelo reconociendo a nuestro Dios? Lo hacemos. Hasta ahora oramos hasta sentados. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántas veces nos postramos en humildad ante el Señor? Nos cuesta, a la naturaleza humana le cuesta. Que el Señor nos bendiga. Este grupo era tan pequeño y el mundo era tan extenso. Y lo sigue haciendo. El mundo va aumentando y aumentando en tamaño. Que el Señor, ¿cómo podrían lograrlo y transformar este mundo? Como hoy día nosotros decimos, si somos nosotros la minoría, los hijos del Señor, ¿cómo vamos a transformar este mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es difícil, por supuesto, si lo hacemos nosotros es difícil, pero si lo hacemos de la mano y aferrado al Señor, nada es imposible porque lo que presentamos no es nuestro, es palabra del Señor la que transforma, es el mensaje de Dios. No es que yo lo diga más bonito, no es que yo me vaya al cielo en los templos, no es que me salga el don de lengua, no es eso. No es que yo dance, no es que yo soy profeta, no, no somos nosotros. La profecía mayor es la palabra de Dios y ella es la que transforma. Ella es la que llega al mundo entera y que debe llegar. Un puñado de hombres, muchas veces atemorizados nosotros, estaba lanzado al mundo, los discípulos, me refiero. Y ellos veían como que era demasiado para ellos. Dice, ¿cómo iban a ser estos hombres atemorizados y muchas veces solamente con la preparación que Cristo le estaba dando? Ellos comprendían como pueblo de Israel y esperaban, también estudiaban la palabra de Dios y lo que para nosotros era imposible, ¿cierto? Para ellos quizá era imposible, pero sabían a quién servían, sabían a quién seguían. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer. Y si escudriñamos la palabra del Señor cada día, vamos a creer cada día más. Dijo Jesús, ¿cierto? Dios creería en forma visible y espectacular. Él servía, Él lo hacía así. Nosotros creemos, ¿cierto? Él dijo que era el grano de mostaza, que era la pequeña semilla, pero era la más grande de las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿cierto? De las hortalizas, la mayor. Que el Señor nos bendiga. Aquellos discípulos que aún no entendían en ese entonces qué es lo que estaba queriendo decir, no entendían lo que Cristo decía, pero unos días después de la partida de Jesús, en la ciudad de Jerusalén se le predicó el mensaje del reino a 3.000 personas que fueron añadidas a este reino y desde allí no ha dejado de creer. Y hoy día el reino sigue transformando la vida. Jesucristo hablaba y entregaba el mensaje a miles. ¿Y qué sucedía? Que eran transformados. Era Dios, por supuesto. No podemos igualarlo, pero nosotros somos representantes de Dios en este lugar. Y Él nos ha demandado. Y si nos dice hoy día que la palabra del Señor es transformadora, nosotros debemos creerlo. Y ese es nuestro mandato, que debemos entregar la palabra del Señor. Y que el Señor nos bendiga. No es tan solo para edificarnos nosotros, sino que para que pueda llegar al mundo entero. Por eso que salimos a las calles a pregonar el Evangelio de Jesús. Por eso somos, muchas veces hay evangelistas que llegan a lugares donde los demás no. Que el Señor nos bendiga para que nosotros lleguemos a los pequeñitos, lleguemos a las mujeres, a los varones, a los distintos grupos
Que el Señor nos dé la gracia a nosotros, nuestras vidas, para que podamos nosotros, este transformador proceso que debe llegar, ese poder transformador a la vida. Entonces, estas parábolas que Jesús entregaba, quizá para nosotros, uno se pone a pensar y uno dice, ah, la parábola, qué sencillos, pero cuando nosotros entendemos que Dios nos ha querido presentar el reino de Dios en este simple, en este simple mensaje de las parábolas de la levadura y de la semilla. ¿Qué habrá querido decir Jesús si esta palabra transforma? ¿Qué nos habrá querido decir a nosotros? ¿Cuál es el significado que tiene este grano, esta levadura que el Señor nos dé a nosotros? Ha cambiado su vida, ha transformado su vida desde que conoció a Cristo, cuando le dejó habitar en su vida. Es una mujer distinta, ha transformado. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos comprender que si no nos ha transformado el Señor, ahí es donde debemos cuidarnos. El estudio nos enseña lo importante que es que nosotros como hijas de Dios aprendamos de la palabra. Que cada palabra trae un consejo. Y en esta tarde, en esta mañana, perdón, ¿qué nos dice el libro de Isaías? Que dice, el libro de Isaías es un libro profético. Y nos dice que nosotros debemos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios, por medio de su palabra, siempre nos entrega un mensaje, una lección, nos entrega algo hermoso para nuestro, un consejo, e inclusive nos enseña y nos alinea al lugar donde debemos estar. A veces nos vamos un poquito, nos desviamos, nos deslizamos, pero el Señor nos quiere alineados, con una mente y una mirada fija. ¿A dónde? Al reino de Dios. Que el Señor en nosotros tiene que ser reflejado el reino de Dios, porque nosotros ya dejamos una naturaleza que era fuerte y estamos comenzando el proceso de la santificación para ser mejores cada día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor en esta mañana haga resplandecer su rostro en nuestras vidas, que el Señor nos guarde, nos bendiga, y con esto agradezco a Dios y para el tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Pidámosle al Señor que nos despida con su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su infinito amor, por su gracia, Señor mi Dios, y por esta palabra, Señor mi Dios, maravillosa para nuestra vida. Gracias, Señor mi Dios, porque de nuestra boca, Señor mi Dios, sale palabra del Señor. Gracias por hacernos instrumento en sus manos. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos que la palabra, aunque muchas veces silenciosa, puede transformar la vida de muchos. Y esa es la comisión, Señor mi Dios, que nosotros debemos tener clara, que no estamos hechos solamente para servirnos, sino para ser servidores. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios. Despídanos con su bendición del cielo, esa que emana, Señor mi Dios, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo y bendecido día. Que el Señor les bendiga, mis amadas princesas del reino. Que el Señor nos guarde, les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.